¿Qué tal, familia del Compu? Un saludo muy especial para toda la gente que se conecta con nosotros a esta hora. Es con un invitado de lujo. Él es Douglas Pollock. Él es ingeniero industrial, un hombre que conoce muchísimo acerca del medio ambiente y nos acompaña a esta hora porque vamos a hablar de su más reciente obra literaria, Ser o no ser. Esa es la cuestión, Douglas. Más o Tú menos, me sí. vas a ayudar con el título del libro. Hola, Alba, mucho gusto. Hola, Daniel, encantado de verlos después de años, parece, por lo que ustedes me contaban. Bueno, sí, el libro no se llama así, pero hace alusión a el dilema Hamlet de Shakespeare, Sí. que dice to be or not to be, that is a question, que significa ser o no ser, esa es la cuestión. El libro se llama To Earn or Not to Earn, that is a question, y earn significa energía renovable no convencional. Es decir, el dilema es, ¿conviene o no conviene tener energía renovable en un país y cuál es la consecuencia en su economía, la consecuencia en la estabilidad de las redes, la consecuencia en las emisiones de CO2, que es el fin principal de la energía renovable, disminuir lo que hace efecto invernadero. Y ese es el análisis, pero fundamentalmente está enfocado en Chile en 2 de los 9 capítulos y el resto es genérico para todo el mundo, para cualquier país que tenga energía renovable, incluye Colombia. Y al final hago un análisis comparativo del grado de penetración de Chile comparado con las Américas, o sea, desde Canadá hasta la Patagonia, y de Chile comparado con el resto del mundo, con todo el mundo. Ya, eso para la gente que nos ve hasta ahora y dice, bueno, eso de energía renovable me suena lindo porque es cuidado del medio ambiente. Entonces, de repente, algunas personas que van por los diferentes corredores viales, por ejemplo, los que estamos aquí en Chile, nos ubicamos, voy a citar lo que yo he visto, cuando uno va hacia Coquimbo, hay una zona donde uno ve unas hélices muy grandes, o sea, y son muy imponentes además, llaman mucho la atención y en Colombia probablemente ustedes también ya las han visto en diferentes corredores de Colombia. ¿Esto es energía renovable? ¿A esto es lo que están apuntando Bueno, y esto es lo que en están realidad, diciendo que es bueno, Douglas? exactamente, energía renovable, las EN significan no convencionales, porque hay energías renovables que son no contaminantes. Las renovables se refieren a la solar, la eólica, la biomasa y la geotérmica. Esas son las que se consideran energías renovables no convencionales. Ahora, hay una confusión muy grande, porque por ejemplo, la biomasa, que principalmente para la generación eléctrica es la madera en pellets, comprimido y secado al 10%, emite mucho más CO2 que el carbón, usa mucho más energía que el carbón para producir una unidad de electricidad. Entonces es un desastre. Vale. Pero sin embargo, son consideradas renovables y no convencionales, por lo tanto, está el permiso para desmantelar bosques a más no poder en toda Europa y principalmente en Canadá y en la frontera con Estados Unidos, en el este y en el oeste, para abastecer, por ejemplo, a la central Drax de 4.000 megawatts de potencia en el norte de Inglaterra, que se cambió de generación a carbón, que está hiperregulada a la generación de pellets de madera o biomasa, que no está regulada. La generación es contaminante intrínsecamente, emite más CO2, es más cara que el carbón, es un desastre y desmantela los bosques. Bueno, y Entonces, si tocamos el pequeño punto de los autos eléctricos, porque esa es la moda, ahorita todo el mundo quiere tener su bueno, autito eléctrico porque somos sustentables, ¿no? Y bajo esa premisa, entonces, se anima a la población a adquirir su auto eléctrico. ¿Qué opinas de eso, Douglas? mira, yo le sugiero, es como un niño que le regala un juguete nuevo. Lo goza, lo pasa fantástico el primer mes y después lo desechan. Eso es lo que está pasando con la gente que tiene dinero, porque son muy caros. Estoy hablando más o menos 2 autos equivalentes en tamaño, 4 veces más caro un auto eléctrico. Tienen un grave problema que es la distancia que recorre. No reduce necesariamente CO2 porque tú tienes que enchufarlo a la muralla para cargarlo, y en el mundo hoy día más del 60% de la electricidad mundial viene de los combustibles fósiles. Quedamos las mismas. Ahora, mientras que manejas el auto, tú ves que no está quemando combustible, ¿de acuerdo? Claro. Pero cuando tú lo enchufas, la Ahí está el electricidad que llega a tu batería proviene de los combustibles fósiles. Entonces es una hipocresía muy grande. Aparte de lo caro, lo inseguro, porque se llega a incendiar ese auto, no es un incendio común y corriente. Tú le pones agua y se incendia más. Es tremendamente peligroso y caro
está el problema de la distancia, con el calor, exceso de calor y con el exceso de frío pierde un porcentaje muy grande de su carga. Ujú. Y en el fondo la gente que lo tiene hoy día está muy infeliz. Mm, Ahora, ¿por qué existen? Porque en los países de Europa, estoy hablando del Reino Unido, Australia, Alemania y Estados Unidos, bajo las administraciones Biden y Obama, eran subsidiados. sí, Tú le quitas los subsidios y el mercado se viene abajo. a plomo. Ujú. Y solamente que este nicho de gente que sí, que le gusta, porque lo usa para ir de la casa a la oficina y vuelta, y le casa la carga, y en la noche lo carga, ya, tiene su mercado, su nicho, pero es minúsculo. Estoy hablando de menos del 1%, ¿te fijas? Mm. Y muchas empresas han quebrado hoy día por eso. Douglas, Ahora, cuando tú me hablas de baterías eléctricas, eso es con respecto a los automóviles, pero con respecto a usarlo como respaldo para la generación renovable, eso sí que es un desastre. claro. Eso es otro tema. Claro. Ahora, la gente que nos está escuchando y nos está viendo dice, rayos, yo compré mi autito hace poco porque me informé, porque en los medios de comunicación tratan de hacerme el sentido de que es bueno y positivo. Entonces, la gente del común empieza a dudar, ¿dónde está la mentira? Finalmente, se está entregando una información errónea con un propósito comercial. ¿Cuál es la realidad de todo esto de los combustibles fósiles? Bueno, con respecto a los autos eléctricos no creo, ¿ah? Con respecto a los combustibles fósiles, hay dos cosas. Una tremenda falsedad y una tremenda confusión. Porque esto viene de un juego, de un truco, diría yo, que es el argumento verde que llamo yo, que es lo primero que aparece en el libro, que es el mismo truco que usan para el calentamiento global o el cambio climático. Que tú tienes una serie de premisas o afirmaciones o declaraciones que son verdaderas, por lo tanto llegan a unas conclusiones, y como no hay relación causa-efecto entre las premisas y las conclusiones, que son falsas, Sí. entonces el argumento entero es no válido. O, claro, no válido. ¿Y cuáles son esas premisas? Que son ciertas, fíjate, y ahí está la gran trampa, el truco. Primero, los combustibles fósiles no queman, la energía renovable no quema combustibles fósiles. Verdadero. El costo de energía solar y eólica es gratis, es cero. También verdadero. Y el costo de la energía solar y eólica ha bajado violentamente en los últimos 10 años. Claro, totalmente verdadero, porque toda la industria de la energía renovable se fue de Occidente a China por los altos costos de la energía, y todas quebraron en Occidente y se instalaron en China, que es el gran exportador de las turbinas eólicas y los paneles solares hoy día. También es cierto. Por lo tanto, conclusión, el precio de la electricidad tiene que bajar y las emisiones de CO2 tienen que bajar al aumentar la fracción de generación renovable en cualquier red eléctrica del mundo. Obvio, ¿no es cierto? Sí, claro. Y es totalmente falso. Y eso es lo que yo me interesé el año 2020, a principios del 2020, justo antes de la pandemia, cuando decía, ¿cómo puede ser de que dos partes opuestas, los que defienden la energía renovable y los que se oponen a ella, usan las mismas premisas que son Claro. verdaderas, pero los dos llegan a conclusiones Distintas. opuestas? Entonces yo dije, uno de los dos necesariamente tiene que estar equivocado. Claro. Y me dispuse a investigarlo. Me demoré 2 años. Yo dije, no, en un mes lo calculo. No, 2 años. Y llegó un momento en que me metí en un callejón sin salida y tuve que pedir ayuda a Clintel, y de ahí salió, de Holanda me llegó la ayuda, y logré hacer las ecuaciones necesarias para demostrar. Una vez que tú demuestras algo, se acabó la discusión. Pero eso no te generó de enemigos, Entonces, Douglas, porque Bueno, te estabas enfrentando a... con enemigos con el candidato que está en el segundo piso. Ya. No él, sino que él hablando a través de lo mismo que le estoy diciendo a ustedes. Sí. Yo con él he hablado Sí, mucho sí, en sí. su canal YouTube, qué sé yo, y hemos tratado este tema muchas veces, y de hecho él me pidió que le hiciera el programa de energía para Chile, para su programa de gobierno. Y él ha recogido públicamente varias de las sugerencias que pongo en ese programa. Él se enemistó con las generadoras en Chile. Entonces, ellos no quieren muchos candidatos. Ah, ok. ¿Te fijas? Así Claro. que él no lo ha pasado muy bien por ese lado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Finalmente, con la energía renovable, para redondear un poco, no reducen el costo de la electricidad, lo aumentan. Y no solamente lo aumentan, sino que inevitablemente lo aumentan. No existe ningún país en el mundo, ni uno, que al aumentar la energía renovable
el porcentaje de generación renovable de una red eléctrica, el precio de la electricidad baje. No existe. Pero aún así, yo puedo estar equivocado, porque eso es una correlación. Claro. Y correlación no necesariamente implica causación o causalidad. Por lo tanto, yo tenía que demostrarlo y lo logré demostrar. En cuanto a los costos. Entonces, los costos inevitablemente aumentan. Segundo, ¿reducen el CO2 o no? Momentito. Ahí la cosa se pone muy difícil y ahí por eso me demoré tantos años fueron como 3 años en realidad. A los 2 años estaba recién viendo la luz al Abriendo final un del poco túnel. más, ya. Claro. ¿Qué es lo que pasa con las emisiones de CO2? Cuando tú aumentas el grado de penetración. Y ahí entramos a la intermitencia de la energía renovable. Tú en una red tienes que tener siempre el consumo igual a la generación. Tú no puedes jugar con esa igualdad. Tú juegas un poquitito, una holgura muy pequeña, estamos hablando en menos del 1% de violar esa igualdad, y tú varías la frecuencia eléctrica, que para el caso de Sudamérica es 50 Hz. 220 volts, 50 Hz. En Estados Unidos 60 Hz con 110 volts. Tú violas eso, esa igualdad, y revientas la red, la vuelas. Y eso ha pasado en España, pasó en Chile en febrero, en España en abril, en tantas partes, en Texas el año 2022, en febrero, 400 muertos con un apagoncito verde de 5 días, Sí. etcétera, Bueno, etcétera. Chile etcétera. tuvo su pequeño apagón en febrero de este año, si no me falla la memoria, ¿no? Fue mucho peor que el de España porque afectó al 95% de la población. Sí, casi todo el territorio nacional que estuvo sin luz. 95% de la población. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú aumentas la energía renovable de una red? Bueno, va a depender de cuál sea, porque para mantener esta igualdad, como las energías renovables son intermitentes, tú tienes que tener un respaldo térmico en lo posible proveniente de generación a gas natural, ¿no es cierto?, que siga el ritmo del tiempo. Claro. Cuando esta sube, esta baja. Cuando esta baja, la renovable baja, esta sube. Y mantiene la igualdad. Pero hacer funcionar una planta No. térmica así es como comparar tu auto manejado en la ciudad, frenando, acelerando, frenando, acelerando, a que tu mismo auto manejado a una velocidad constante en una carretera. El consumo de combustible se te va a la mitad en la carretera, ¿no es Correcto. cierto? Bueno, con esto pasa lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú en el óptimo de los casos, o en el mejor de los casos, usas solamente gas natural para respaldar esta intermitencia en las renovables, entonces sí, puedes lograr una pequeñísima reducción de las emisiones de CO2 con respecto al gas natural. Pero con respecto a la red completa, es tan pequeña la reducción de CO2 que logras que es económicamente inefectivo para ese propósito. Pero en la gran mayoría de las redes del mundo, tú no solamente usas gas natural en plantas de ciclo combinado, sino que usas la gas natural de ciclo simple, usas petróleo e incluso, como el caso de Australia, usas el carbón para respaldar. Y ahí, al aumentar la energía renovable en la red, el CO2 sube, lo que transforma la energía renovable como una solución irracional para el propósito de reducir el CO2, porque lo aumenta. Claro. Entonces, por todos lados. Y finalmente, lo más bonito de todo es que desestabiliza la red. Porque tú al aumentar esto sin tener este respaldo, que el gran error de Occidente, ¿cómo se llama? Pones muy vulnerable la red por la inercia mecánica de las grandes rotores de los generadores térmicos, que no los tiene la renovable. Entonces, cualquier variación, viene el apagón. Por aquí la gente me pregunta, Douglas, Perdona, y para terminar, con esto termino, que me entusiasmé un poco. Eso es bajo un cierto límite. Todo este desastre que te mencioné yo es bajo un cierto límite, cuando tú puedes subir la energía renovable. Pero pasado un cierto límite, que no te lo voy a explicar aquí porque hay necesitaría gráfico y qué sé yo, pero digamos que existe un límite que en Estados Unidos y el Reino Unido le pusieron el límite Pollock, porque lo cubrí yo. Ah, ya. No, sí, bueno, yo no puedo decir que así se llama, pero es un límite muy bien definido que nadie lo sabía definir. Y yo dije, pero si este es, y hoy día todo el mundo sabe cuál es. Pasado ese cierto límite, tú sigues aumentando la capacidad de instalar energía renovable y empiezas a aumentar las pérdidas. Cada vez menos generación renovable se va a la red y cada vez más se pierde. Y ahí empiezan a quebrar las compañías renovables, Claro. y ahí empieza la presión a los gobiernos y le dice a los gobiernos, oiga señor, yo vine aquí a salvar al planeta del calentamiento global, tiene que financiarme esta pérdida, y los gobiernos la financian. Es decir,
tú y yo. Tú, claro, nuestros impuestos. Y al los final. países que exhiben pérdidas en energía renovable, y Chile es el único. Me van a creer tú, el único de Latinoamérica, ni siquiera Brasil, ni Argentina, países socialistas, Colombia tampoco, es el único país que está en rojo. Estamos tan mal como está Australia, o sea, no tan mal como Australia, pero tan mal como Europa en promedio. Somos el 12º país peor del mundo en energía renovable, por esta tremenda pérdida que la pagamos nosotros los consumidores. Y si tú no financias esa pérdida, simplemente te quedas sin energía renovable y no tienes el respaldo para cubrir la demanda. Claro. O sea, entramos en un apagón global, o sea, ¿Qué, nacional. qué es lo que dice que se podría venir? Bueno, Douglas, con todo este tema de la inteligencia artificial que ha estado en aumento, la gente lo que comenta y lo que alcanza uno a leer de repente en las redes sociales es que han creado granjas solares y a través de las granjas solares, cuando se utiliza la inteligencia artificial, hay un exceso consumo de luz, de agua, de recursos naturales que hace que se pierdan en solamente inteligencia artificial. No sé si tu investigación nos puede ampliar un poco más ese concepto, hasta dónde la inteligencia artificial se cruza con todo ese tema de la energía renovable. ¿Qué tiene que ver una cosa con la Bueno, otra? la inteligencia artificial yo te lo voy a abordar por el lado de la energía que necesita para existir. Claro. Y esto traducido en los data centers gigantescos que se están instalando ya en todo el mundo, necesariamente, porque la inteligencia artificial es algo que llegó y llegó para quedarse, ya no nos vamos a deshacer. Sí. Y la civilización va a cambiar, la enseñanza, la educación, todo va a cambiar, va a cambiar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? Es tan grande la cantidad de energía que se necesita en los data centers para que exista esta inteligencia artificial, que se estima que hacia el año 2030 la generación mundial va a haber subido a más del doble de aquí al año 2030. Ya. Estamos a 5 años. Sí. ¿Ya? Vamos a, si hoy día estamos en algo así como 30 y tantos mil terawatt-horas, bueno, el doble hacia el año 2030, solamente por la energía, por la inteligencia artificial. Y ese es el problema. Ahora, muchos dicen, algunos data centers tienen esta energía renovable, y es un desastre, no van a funcionar por la intermitencia. Un data center tiene que mantenerlo 24/7 funcionando con energía estable. Entonces, si tú vas a tener una turbina eólica a la salida de tu data center o un panel solar, bueno, tú sabes que el panel solar no genera electricidad en la noche y una turbina eólica según los caprichos del viento. Claro. Entonces, necesariamente tiene que tener la estabilidad de fuentes térmicas, petróleo, gas natural. Bueno, los países que tienen el lujo de tener hidroelectricidad también, como nosotros. Entonces, la inteligencia artificial y el aumento gigantesco en la demanda por electricidad necesariamente va a tener que venir de los combustibles fósiles o sacudirse el terror y el temor a la energía nuclear. Ya, Que Europa interesante. entero está desmantelando su fuente hidroeléctrica y las nucleares como Alemania. O sea que cada vez que alguien puede utilizar inteligencia artificial para hacer algún tipo de cosa en sus redes sociales, está utilizando parte de los recursos naturales en algo que realmente es, es algo muy doméstico. ¿Podría pensarse eso? Imagínate hoy día, para darte un orden de magnitud nomás, hoy día la cantidad de electricidad que utiliza la Internet, la nube, que le llamamos Sí. vulgarmente, ¿no es cierto? No hoy día. Hoy día no te digo porque hoy día existe la inteligencia artificial. Te estoy hablando hace 3 años atrás. La cantidad de energía eléctrica que consume, que usa la Internet hoy día, la nube, equivale a la generación de Japón. Y Japón creo que está en el lugar 4 en el mundo de mayor generación eléctrica. Entonces imagínate el orden de consumo. magnitud. Eso tienes que multiplicarlo por varias veces. Sí. Y que nos genere también una conciencia toda esta información a los que ahora estamos conociendo un poco más acerca del tema, porque básicamente como que vemos la información pasar, nos parece bonita, nos parece sustentable, pero no se ha profundizado de la manera como usted, Douglas, nos ha ampliado tanto el concepto, así que muchísimas gracias. Oiga, yo quiero seguir aquí conversando con Douglas, no crean que nos hizo falta el tintico colombiano, Douglas, se lo debo. ¿Cómo? El tintico colombiano, tinto colombiano, ¿Ya? nos hizo falta. Tinto. Sí, pero el colombiano, tinto colombiano, no vino chileno. Ah, ya. El tintico. Nos Ya. hizo falta el tintico, el café.
El café, sí. Uy, En Colombia el yo sí. tintico, bueno, Sí. sabroso a esta hora apenas para el clima que nos acompaña. Es que me llamó mucho la atención, Douglas, y no sé si vos de repente tienes información del 3i Atlas. ¿Tienes algo del tema? ¿Conociste algo del tema? ¿Sabes algo del tema? ¿Sobre? 3i Atlas. No, Nada, cero, no. paso, next. Paso. Ya, volvamos al libro. ¿Dónde la gente puede encontrar el libro? ¿Ya va a estar disponible? ¿Cómo hacemos para nutrirnos Te más? paso la foto, ahí sale, la puede poner Ahí después. pueden ver la fotico. Sí. Y bueno, en las principales librerías, en Apple Acá. Store, ¿Sí? en Amazon. Sí, Así lo buscan tal cual, ya sea por mi nombre o por el nombre del que está en inglés, sí, el título solamente, el Ya. libro está en español, en ¿Ya? castellano. Y según me han dicho la gente que lo leyó, es muy entretenido porque está orientado a gente que está alejado del mundo de la ciencia física, matemática, la tecnología, Sí. y quiere saber más o menos qué es esto ese de mundo? cuál es la necesidad y la urgencia de reducir las emisiones de CO2. Puede ser que no lo entiendan muy bien. Ajá. ¿Qué es lo que es esto del calentamiento global y los 1,5 grados? Y no saben mucho de eso, pero lo que sí saben es que las cuentas de la luz le está subiendo Sí. sostenidamente, continuamente, que van a seguir subiendo y que quieren saber por qué. O sea, ese usuario entiende el libro, razona el libro Sí. y empieza a entender muy bien cómo Sí, funciona sobre todo ese tema. porque muestra otras aristas de la energía renovable que nunca son publicadas, que es el tremendo, por ejemplo, el tremendo daño ecológico que producen. Sí, uy, ¿ya? un gran impacto. Los millones y Sí. millones de aves grandes. Aquí en Chile están matando los cóndores. En Estados Unidos incluso el águila calva, que es el símbolo nacional Sí. allá. Murciélagos por millones, en Europa igual. Y eso a nadie le importa. Y las turbinas offshore, o las turbinas oceánicas, Sí. no por las aspas, sino que por los sonares que usan para el sondeo marino, matan a las ballenas. Oh. No, si Y- es una tragedia por donde lo miren. Si es que la gente le Claro, hablan de y dos- energías limpias y renovables y esas son las dos mentiras. Bueno, porque ya sé- no es ni limpia ni renovable. Esa es la otra, que dice que son limpias, porque tiene muchas etiquetas en la energía renovable. Se llaman limpias, verdes, renovables, sostenibles, sustentables, Sí. resilientes y lo más lindo de todo, motores de desarrollo. Ya. Claro, producen empleo. Por cada empleo que produce una compañía de energía renovable, produce 5 desempleos por el otro lado. Wow. Entonces, ahora, sobre lo limpio, que también lo trata bastante en profundidad el libro, nos muestran de la vitrina en adelante, o sea, en la etapa de producción. Claro, si yo me pongo frente a una turbina eólica, yo digo, es limpia, está usando el viento, no quema combustibles fósiles, maravilloso. Sí, pero agua arriba, Sí. en la fase de manufactura, en la fase de minería y en la fase de transporte, son las fuentes más contaminantes y más sucias de todas las fuentes de generación de electricidad. Y eso no te lo cuentan. Porque para producir el tremendo imán que usan, que es el de neodimio, que es 13 veces más potente que el hierro, principalmente en China, el desastre ecológico es increíble. Dejan restos de metales pesados, fluoruro, material radioactivo como el torio y el uranio, quedan ahí, Sí. ¿te fijas? Y eso no te lo cuentan. Ni hablar lo que se usa también el grafito y el cobalto en África, en República del Congo, y el uso de niños de 5 años. Sí. Mueren 2.000 mineros ilegales al año. Eso a nadie le importa. Bueno, esa es la limpieza y la sostenibilidad ¿te fijas? Y eso hay que mencionarlo. Sí, hay que contarlo. Hay que contarlo y la gente tiene que buscar la manera de informarse. Por eso tuvimos esta grata oportunidad y fue un milagro. Ahora sí que nos lo mandó el Señor directamente. Por Dios. No. Directamente nos lo trajo como un angelito de la mano. Así que qué Encantado, bueno por esta encantado de- oportunidad, Douglas. De verdad, muy, muy felices de que estés aquí en los micrófonos del Combo. Pero Y muchas gracias. quiero aprovechar, Douglas, para Dime. que por favor le envíes un saludo a ¿A la quién? gente de El Combo Radio, todos nuestros oyentes El que están. Combo. Claro, El Combo Radio, toda la gente que está, mira, aquí está El Combo Radio, Ya. la gente que nos... ¿Eso cubre Colombia o...? Esto cubre Colombia, Estados Unidos, Estados cubre Unidos. España, sí, Chile, por supuesto, ¡Guau! en México. Son, Ya. son muchos los comberos que nos ven, que nos escuchan. Y ¿Ustedes pues, están en Bogotá? estamos en Bogotá, claro. Ya. Estamos en Bogotá y también estamos aquí en Chile, haciendo patria y entregando información real.
Entonces, Bueno, en el cuando, fondo tendría que mandar un saludo al mundo hispano prácticamente. sí, pero por favor, Ahí el era- mundo hispano que conoce el recorrido de Douglas, que lo ha visto, hay gente que, usted es una carta abierta, Douglas, mucha gente lo conoce. Él quiere pasar desapercibido, pero no lo logra, porque es un hombre que ha hecho mucho impacto en el mundo, por eso nos alegró tanto la vida cuando lo vimos ahí solito, dijimos, no tenemos que cogerlo unos minutitos porque vale la pena tener Pero esta grata encantado, pues oportunidad, encantado. Douglas, de verdad. Encantado. Muchas gracias. Y no sé si quieras aprovechar estos segundos para saludar a la gente que nos ve a través de nuestro canal. ¿Cómo? Sí, el Combo Radio. Ya, El bueno. Combo Radio. Un saludo fraternal a mi amigo, les puedo llamar de Combo Radio, que tengo entendido, según me dices tú, que están no solamente en Colombia, sino Sí. que en Estados Unidos, en España, también en Chile. Así que un gran abrazo desde aquí del hotel, esperando los resultados del candidato Johannes Kaiser, que todos esperamos que salga electo presidente de Chile. Así que yo creo que en pocas horas más vamos a tener que Sí. tratarlo de usted, señor presidente. Esperemos que así sea. Así que muchos saludos y felicidades a todos. Nosotros nos despedimos a ustedes, gracias. Ya saben dónde pueden encontrar el libro. El libro en inglés, Douglas, para la gente que nos está viendo en este momento y quienes nos escuchan. Algunos a través del podcast nos pueden escuchar, pero ¿cómo lo pueden adquirir en Amazon? Para aquellos que están digitando el libro, ¿cómo lo pueden encontrar? Bueno, El título. ERNC se escribe ERNC, Energías Renovables No Convencionales. Y el título del libro se llama To Earn or Not to Earn. That is a question. Así se llama. Es un poco complicado, pero no se preocupen, el libro está en español. O bien por mi nombre, supongo yo que por Sí, mi nombre también claro, se puede. claro, Pero yo les voy a Douglas dejar Pollock. la foto para que la Sí, puedan para que la adjuntar puedan ver ahí. Sí. Listo, converos, se cuidan. A cuidar la energía. Chao. Bendiciones.